Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pan para Mayo. Hoy me tomaré una licencia y daré una opinión acerca de lo que está pasando en Europa con este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que aparentemente estaría entrando a una etapa de pausa temporal. Dios quiera que sea así. Y esto cómo afecta a la economía de todos los peruanos, a todos en general, porque nadie se escapa a eso, dado que obviamente aquí a nivel interno tenemos ya un problema político que también afecta a la economía. Y es que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania lamentablemente afecta a la economía de todos los peruanos en productos básicos que están subiendo de precio. De hecho, la inflación en este último mes de enero ha estado por encima del 6% anualizado, obviamente muy lejos del rango meta del BCR de 3%. Y es que el petróleo lamentablemente es un factor importante acá y tiene mucho peso. Y hay que comenzar a desacoplar al Perú de la permanente dependencia del petróleo. Definitivamente el Perú no va a ser una potencia petrolera jamás. Lo último que hicimos bien a nivel de hidrocarburos fue hace 40 años, cuando el Perú producía un promedio de 200.000 barriles por día, que fue lo máximo que hemos logrado. En estas épocas tenemos una producción promedio de 35.000 barriles por día. Estamos muy por debajo de ese nivel, obviamente, y obviamente porque el Perú tiene campos viejos, no hay mucho incentivo para que se pueda explorar nuevos campos, y de hecho el petróleo es un recurso finito que se acaba pronto, no es un recurso permanente que exista toda la vida. Así que hay que ver la forma en que desacoplemos esto y que el Perú pase de una vez a hacer más intensivo el uso del gas natural u otras formas de recursos que no sean fósiles. Por ejemplo, el usar más el recurso hídrico, el recurso, por ejemplo, del aire, de la tecnología eólica, por ejemplo, del recurso también de la generación de corrientes marinas. Usar otras formas de energía que permitan al Perú sea más sostenible y limpio de aquí en adelante en cuanto al uso de estos recursos y no dependamos tanto del petróleo justamente por ese fin. Y la primera pregunta es, ¿qué está haciendo ese gobierno respecto al uso del gas de camisea? ¿Están más preocupados en hacer una renegociación de los campos de petróleo? Están en otra historia, pero definitivamente en cuanto a una política energética no se ve nada hasta este momento, ya al cabo de 7 meses de gobierno de Pedro Castillo. Por un lado. Por otro lado, en el caso del agro peruano, dependemos todavía de la importación de trigo, maíz, soya. Que yo recuerde, hace mucho tiempo el Perú no ha sido o dejó de ser potencia en estos productos, en estos cereales, en estos granos. Y es que Perú produce más o menos el 8% de lo que realmente necesita, como digamos, de lo que demanda a nivel permanentemente a nivel diario, semanal o anual. Entonces hay un problema aquí de fondo. ¿Qué estamos haciendo para mejorar los campos de cultivo? ¿Qué estamos haciendo para tecnificar? ¿Qué estamos haciendo a nivel del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, para que contemos con semillas más potentes, más fuertes, que puedan sobre todo aguantar diversos problemas climatológicos y sobre todo problemas de plagas? Entonces ahí hay que hacer muchísimo esfuerzo para mejorar esos cultivos de trigo y sobre todo que este trigo comience a tener más peso que otros productos como la papa o el arroz, por ejemplo. Así que habría que ver la forma que el trigo pase a ser uno de los productos principales de cultivo en todo el Perú para que tengamos menos problemas justamente y menos problemas que ahora está con el precio del trigo, que afecta sobre todo a la producción de harinas y obviamente a todo lo que ello conlleva a nivel local en la producción de alimentos. Y finalmente, en el caso del maíz, la misma historia. Perú produce el 23% de lo que realmente demanda. Obviamente no somos un país que produzca maíz en cantidad. ¿Qué estamos haciendo para mejorar también los cultivos de maíz? Hay un gran problema allí y otra vez miremos al Ministerio de Agricultura para saber qué está haciendo este ministerio respecto de estos cultivos de granos. Han pasado 7 meses de gobierno de Castillo y hasta ahora tampoco vemos una política intensiva agrícola en ese sentido. Se ha anunciado una segunda reforma agraria, pero hasta la fecha no vemos algún resultado concreto que permita saber que estamos en el camino correcto en cuanto a una reconversión del agro en el Perú. Así que eso es lo que tendríamos que hacer cuanto antes para que el Perú deje de depender de esos problemas externos que lamentablemente afectan a los bolsillos de toda la población. Vamos a una pausa, regresamos.
Sin duda alguna, la pandemia que hemos tenido en el 2020-2021 de la COVID-19 ha puesto a todos en alerta y sobre todo nos ha hecho comprender lo importante que es tomar ciertas precauciones para evitar, obviamente, que algún tipo de imprevisto pueda dejar en el desamparo absoluto a nuestras familias. De hecho, muchos peruanos, más de 200.000 peruanos han muerto en los últimos 2 años como consecuencia de la COVID-19 y obviamente el seguro de vida se ha convertido en este momento en una herramienta importante a tomar en cuenta y sobre todo a priorizarla como parte de nuestros gastos anuales, mensuales, semanales, puesto que siempre es importante que nuestras familias estén respaldadas ante un imprevisto. Por eso esto cobra importancia cuando hemos sabido de parte de la APC, que es el gremio que agrupa a las empresas de seguros, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, APC, ha informado que los reembolsos de las aseguradoras por muertes por COVID han sumado cerca de 3.400 millones de soles en estos 2 años de pandemia. Y es que obviamente, como hemos dicho en su momento, esto ha causado fuertes pérdidas económicas a las familias y también mucho dolor por gente que ha muerto, amigos nuestros, familiares que han muerto como consecuencia de la pandemia. Y esto implica obviamente tomar muchos riesgos y sobre todo considerar que esto se puede tener como una especie de algo permanente, un gasto permanente, que no hay que mirarlo como un gasto, sino como una inversión, porque implica obviamente dejar un respaldo a nuestras familias. Y obviamente esto implica también que en el Perú haya, digamos, un gran techo para que el seguro pueda crecer. De hecho, en el año 2021 las primas de seguros han alcanzado el 2% del PBI. Imagínense, hay un enorme espacio para que el seguro de vida pueda crecer en el país. Y esto tiene que obviamente venir por la parte de los seguros de vida. En general hay todo tipo de seguros, pero el seguro de vida se convierte obviamente en un instrumento que es importante tenerlo en cuenta. Más adelante, en los siguientes días, daremos información acerca de cómo tomar un seguro de vida y sobre todo en qué nos puede servir. Así que lo dejo por ahora, lo veo el lunes temprano como siempre en Pan para Mayo.